Adriana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá. ¿Tenés el cuadernillo ahí? Ahí. ¿De qué se trata específicamente? Primero, bueno, Memorias de la Inundación, ¿no? Aclarar que la actividad de mañana, que es en el Museo Histórico Provincial, es una iniciativa del museo, es activar y de ahí es la convocatoria a esta presentación, una jornada de diálogo público acerca de las memorias del río. Entonces no solamente vamos a estar presentes nosotras con Memorias de la Inundación, este cuadernillo didáctico, sino también va a haber una exposición, una intervención artística de fotografía y audios y mucho más, que va a habilitar empezar a pensar por qué, para qué recordar aquel 29 de abril, camino hacia los 20 años, ¿no? Claro. Tristemente han pasado muchos años y todavía sigue ahí, un pasado que no pasa. Está ahí. Y respondiendo ahora sí a tu pregunta, Memorias de la Inundación es un material didáctico pensado para que sea una llave para acompañar el trabajo que en las escuelas se puede comenzar, se ha hecho siempre y se sigue activando en torno a lo que ha sucedido antes, durante y después del 29 de abril. Me imagino que, bueno, Tiene Didáctico obviamente va apuntado a un sector de la población que tiene que ver con los primeros años en este caso. Y el otro día tenía oportunidad de hablar con otra militante de la causa Inundación de 2003 y le preguntaba específicamente esto: ¿qué pasa en los barrios, por llamarlo de alguna forma, y podríamos trasladarlo a la ciudad también? Creo que va a ser diferente la respuesta en ese sentido, pero ¿qué pasa con quienes nacieron después de 2003? Y quienes nacieron en barrios inundados y quienes nacieron en barrios que no estuvieron inundados. ¿Qué pasa con esa generación? Es una pregunta que seguramente nos llevaría mucho tiempo responderla en totalidad, pero sí, uno aventura algunas aperturas. En principio hay que saber que la memoria de la inundación es una memoria triste y dolorosa. Por lo tanto, se olvida y se recuerda con prudencia. Claramente. Que es una memoria costosa, porque nos perdimos todo. Entonces, no hay fotos, no hay registros, nos llevaron todo. El río se llevó todo. Todo. Entonces, es una memoria que hay que reconstruir y por eso hay que seguir trabajando esa memoria, ¿no? Porque a veces, si no, parece que también los propios afectados somos responsables de no recordar en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Es doloroso y muchas veces para poder seguir proyectando, dado que se robó, no solo se arrasó con una historia subjetiva, sino una historia económica, una historia de casa, una historia de lugar, una historia de seguridad, de un pasado que, insistimos, no pasa porque sigue abierto. Todavía no hay un cierre de eso. No hay un cierre y se ha complejizado cada vez más. Yo mientras esperaba pensaba todo lo que, y vos fuiste parte de eso, y los comunicadores y las comunicadoras han sido parte fundamental, cómo tuvimos que aprender, ¿no?, aquellos años para decir que no eran causas naturales. Exacto. ¿No? Ese aprender... Se fue reformulando, se fue resignificando todo un discurso que empezó siendo comunicacionalmente o mediático primero, pero después se impregnó en el resto de la sociedad. Fue una batalla cultural que hubo, y simbólica y política, que hubo que dar narrativamente además, ¿no? En eso aprendimos mucho y no sabíamos lo que hoy sí se sabe, que son ecocidios, que son, hoy sí tiene nombre. Y ahí voy con los pasados que no pasan. Las causas que originaron esta inundación siguen dañando, siguen haciendo lo que, bueno, fue el agua el 29 de abril, pero sigue existiendo esa falta de intervención sobre lo que hacemos en la naturaleza, lo que hacemos en los territorios y lo que podemos evitar. Hay una alerta ya de que no hay más tiempo.
no hay Tal más cual, tiempo, ¿no? tal cual. Y eso es lo que quizá es una memoria que se vuelve activa y que pretendemos. Hay tres nudos que trabaja este material, que decimos, es una memoria emblemática, quiere decir que es una memoria acuñada por un grupo social, no es una memoria enciclopédica. Por eso estos 3 puntos centrales que trata de sistematizar el cuadernillo tiene que ver con las causas, tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con las organizaciones sociales que se gestaron en torno a este suceso. Estos 3 nudos no solo son pensados en términos de reconstruir el pasado, son pensados en dialogar con el presente, ¿no? ¿Qué pasa hoy con las causas de los desastres ambientales, socioambientales? ¿Qué pasa hoy con la solidaridad que nos permite seguir existiendo y superviviendo? ¿Y qué pasa con las organizaciones sociales en torno a afectación de derechos? Esto va a ser mañana a las 17 con acceso libre y gratuito en San Martín 1490. Exacto. A las 5 se acredita, luego creo que la primera parte estará a cargo de esta intervención artística que obviamente va a empezar a abrir un juego de sentidos y de conversaciones y continúa con la presentación de este cuadernillo que, cabe recordar, se generó este año a partir de la sanción de la ley. Claro. De una conquista que vino a coronar de alguna manera esa lucha simbólica de tantos años, que es lograr que el 29 de abril sea declarado el Día del Pueblo Inundado. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, y seguiremos ahí abonando a la memoria. Obviamente, obviamente. Muchas gracias.